Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo el horario o el momento en el que usted nos esté sintonizando, viendo o escuchando, ya sea en Spotify, en el canal de Despierta Colima, en el canal de YouTube de Oráculo Político o en el canal de YouTube también, de Facebook de Oráculo Político. Fíjense que el día de hoy estamos transmitiendo desde uno de los puertos más importantes del país. Yo creo que podríamos decir el más importante, es la puerta al Medio Oriente del mundo, y estamos aquí en el puerto de Manzanillo con el grato y el gusto de que nos acompañe en este podcast de Despierta Colima una mujer muy tenaz, muy echada para adelante, una luchadora social, una persona que conozco desde hace mucho y que ha estado inmiscuida en las actividades y desarrollándose en actividades sociales aquí del municipio de Manzanillo. Y fíjense que ahora ella ya es presidenta municipal por segunda ocasión, y es algo que vamos a platicar un poquito más para conocer a esta persona, a esta mujer, más del lado de lo que significa ser una ciudadana al frente de tomar las decisiones de un municipio, más allá de la parte pública, porque a veces vemos a nuestros funcionarios públicos y a veces los vemos muy lejanos, como si dijéramos que vienen de otro planeta, ¿no? Pero no, son ciudadanos al igual que usted, al igual que yo, al igual que todos nosotros, y ahora en este momento tiene esta gran responsabilidad. Así que agradezco muchísimo a Griselda Martínez. Gracias, presidenta, por darme la oportunidad de poder conversar y de poder platicar un poquito más sobre todo lo que ha sido esta experiencia de ser presidenta municipal. ¿Cómo estás, Griselda? Muy bien, Pedro, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder informar, y pues estamos bien, con mucho trabajo, y pues como dijiste, echados para adelante. Oye, presidenta, fíjate que dentro del argot político, cuando llega 2018, se viene una ola de lo que significó el movimiento de López Obrador, y que de alguna u otra manera fue parte fundamental para que muchos personajes que a lo mejor de alguna u otra manera no tenían una gran trayectoria o un gran conocimiento en el argot político, pero a lo mejor en el ámbito social pues sí estaban ahí presentes, y llegas a la presidencia municipal en 2018 aquí de Manzanillo, un Manzanillo que se puede decir pues es tan importante como municipio, tanto económicamente, comercialmente, políticamente. Y a mí me gustaría saber, presidenta, ¿cómo ha sido para ti este proceso de cómo una mujer luchadora social como tú lo has sido, que ha estado participando en actividades sociales por muchos años aquí en Manzanillo, le dan la oportunidad y dicen, Griselda, ya eres presidenta municipal? ¿Cómo fue esa parte de ser ciudadana, ahora a tomar las decisiones? Pues fue un poco curioso, porque primeramente yo nunca busqué ser presidenta municipal. Okay. He estado en la lucha social, hemos buscado transformar las condiciones de vida que tenemos en Manzanillo, en Colima y en todo el país. Sin embargo, no busqué la candidatura. Ocurrió muy chistoso que yo estaba fuera de la ciudad, inclusive. Okay. Me había tomado unas vacaciones junto con mi esposo y estábamos recorriendo justamente el centro del país. ¿Qué me hace regresar a Manzanillo en esos días? Resulta que un tío, que fue justamente el que me metió al tema político en diciembre de 1989, cuando me afilié al PRD. Okay. Imagínate, en 1989, el PRD se fundó justamente ese año, pero yo ingresé hasta diciembre, me afilio al PRD, y este tío que me mete en este tema y que me fue llevando de la mano para entender qué era lo que teníamos que hacer en el país, bueno, pues se pone enfermo, se agrava, y yo estando de vacaciones me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Está muy grave, si puedes estar ahí, sería muy bueno. Y entonces dejo las vacaciones y me regreso a Manzanillo.
justamente llego al hospital directo y me entra una llamada de la Ciudad de México, donde me dicen que tenía, primero que 5 encuestas habían dicho que yo era la candidata de Morena en Manzanillo a la presidencia y que tenía hasta las 12 de la noche para registrar la planilla. O sea, fue una cosa así. Yo escuché algo así como cuando te hablan y te dicen, se ganó un auto, y tú lo ves y cuelgas, ¿no? Entonces fue algo así cuando me llaman, y entonces le dije, a ver, ¿de dónde me llama? Y me dice, no, le estamos hablando de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Y cuando yo dijeron eso, le dije, a ver, pero espéreme, ¿cómo está eso de que tengo hasta las 12 para registrarme? Sí. Y me dijo, mire, compañera, efectivamente, cuando me dijo compañera le creí, porque es una palabra muy propia nuestra, ¿no? Sí. Y entonces me dice, tiene hasta las 12 para registrarse. Entonces me resultó complicado. Entré, vi a mi tío, platiqué con él, platicamos un poco y le conté, le dije, fíjate que pues estaba fuera y estaba de vacaciones y yo andaba muy campante recorriendo Zacatecas y Aguascalientes y Querétaro y todo eso. Le dije, y me vine, le dije, y ahorita que estoy llegando me entró una llamada y me dicen que tengo hasta las 12 del día, ¿tú cómo estás? Y platicamos y me dijo, regístrate, cabrona, ¿no? Y entonces le dije, bueno, veo ahorita con los médicos un traslado porque no lo estaban atendiendo debidamente en el hospital aquí en Manzanillo. Le digo, veo lo de tu traslado y veo lo del registro, ¿no? Entonces fue de locura y logré pues contactar a alguien de Morena, porque nadie me había dicho que yo era la candidata. Me hablaron de la Ciudad de México, pero de Colima nadie me había informado que yo era la candidata. Entonces tuve que llamarle a Joel del PT, y él fue el que me confirma que efectivamente yo soy la candidata, y entonces empiezo a buscar a los dirigentes de Morena, no encuentro a nadie, pero lo que yo hago es recibir una instrucción y es forma la planilla, ¿no? Y entonces llamo a PT, llamo a los del PES que también iban en alianza, y para buscar hacer una planilla que contemplara todas las fuerzas políticas que iban en unidad en ese momento, ¿no? Y fue así como registramos la planilla, así increíblemente extraño, y luego pues la gente confía en el proyecto que encabeza el presidente, porque esa es la verdad, la gente confió en el proyecto que encabeza el presidente y nos dio el triunfo a todos, ¿no? Y luego pues vino una administración tortuosa, porque llegamos me encontré Manzanillo totalmente colapsado, sabía que estaba mal, pero no sabía qué tan mal estaba, ¿no? Y entonces me encontré con que llego el 16 de octubre, no me hacen entrega de la administración, me la tiran, literal me la tiran, y se van. No tengo camiones para recoger la basura porque aquí todo lo rentaban, nada lo compraban, todo era rentado. Y entonces no tenía camiones para recoger la basura, se llevaron los tokens con los que se hacen los traspasos y todo. No sabíamos ni cuáles eran las cuentas porque no nos entregaron, todas las computadoras y todo tenían contraseñas y no podíamos operar ni siquiera las cajas. Y entonces, vaya, nuestro director de sistemas que llegó conmigo a la administración ese día, 16 de octubre, pues estuvo haciendo maravillas para poder activar todo lo que teníamos que activar para brindar los servicios a la gente, pero luego me encuentro con que tampoco había dinero, había menos 30 millones para pagar la nómina y salir el año, y no había ni esperanzas para los aguinaldos. Entonces, pues el primer impulso que se tiene es oye, presidenta, ¿y si pedimos un crédito? Uh-huh. Y entonces yo dije, no, ya bastante endeudado está Manzanillo como para que llegando lo sigamos endeudando. A ver, vamos a revisar. Dinámica, sí. Entonces fue muy sencillo, porque lo único que hicimos fue ver en dónde estaba el dinero, en qué cuentas había dinero y qué realmente no se ocupaba, que no era esencial para salir la administración. Entonces, quitando todos estos gastos dirigidos que estaban en otros rubros y juntándolos, pudimos no solamente pagar la nómina, sino pagar todos los aguinaldos. Fuimos el primer municipio que pagó el aguinaldo en ese año, ¿no? Sin ni un préstamo, sin adelanto de participaciones, sin nada.
lo logramos y pues al siguiente año lo primero que hicimos fue comprar camiones de basura porque no había en qué, y ese año lo habíamos resuelto inclusive nosotros mismos, con nuestras propias manos y nuestros propios vehículos personales anduvimos recogiendo basura. Entonces fue así como empezamos y encontramos toda la corrupción que encontramos, presentamos las denuncias que hasta el día de hoy no ha pasado nada, siguen durmiendo el sueño de los justos y y sin embargo, bueno, nosotros lo que hicimos fue todo lo que encontramos de irregularidad, tanto aquí como en el organismo operador de agua, presentamos las denuncias, no se ha resuelto ninguna, y que son muy graves, algunas de ellas, muy graves, y pues seguimos esperando que en algún momento a los manzanillenses se les haga justicia, que no venganza, justicia. Y bueno, pues seguimos operando la administración al principio a marchas muy forzadas y empezamos a equipar al municipio. El año pasado empezamos a pagar la deuda que nos dejaron. Bueno, de entrada tuvimos que pagar la gran deuda que nos dejaron con la Comisión Federal de Electricidad porque ni siquiera la luz pagaban. Pagamos deudas con el IPECOL que tampoco pagaban. Hoy Manzanillo, sí, desde que llegamos pusimos al día el pago a las pensiones de nuestros trabajadores y tenemos 3 años que Manzanillo es el único municipio del estado y del estado que va al corriente con el pago de las pensiones de sus trabajadores, ¿no? Oye, Presidenta, pero antes de llegar a esa parte, que ya estamos más en la parte actual, cuando tú llegas en 2018, sí llegas a tener, porque hay que ser, en el ámbito de la administración pública, pues ya ves cómo es todos los procesos, tú mismo lo has dicho, se han presentado denuncias, así es. Llega un momento, tú como ciudadana que llega a gobernar Manzanillo, ¿no te llegó un momento de reflexión como decir, híjole, yo pensé que podía hacer esto o tendríamos que hacer estos ajustes para lograrlo, o lo que pensé que era no lo es, ¿verdad? Porque a veces llega uno con muchas ideas, mucha visión, mucho ímpetu, pero a veces uno se topa con la realidad, ¿verdad? De lo que es la administración pública. Con el elefante reumático. Ándale, exactamente, el elefante reumático. Muy buena definición acabas de dar. Y entonces en esa dinámica, pues tu primer trienio, como tú bien lo dices, estás acomodando las cosas, ahí vas poco a poco, mejorando, atenuando, pero ese impacto o esa situación que te dio la realidad, ¿no te llegó un momento de decir, híjole, en qué bronca me fui a meter? O sea, a lo mejor uno dice, como los ciudadanos dicen, pues, ¿para qué se mete uno a la política si es más relajo, más friega, más joda? Y no se llegó a esa situación. ¿O fue una condición que a ti te dijo, oye, pues a ver, si así están las cosas, pues más bien me da más ganas o con más echada para adelante para resolver la problemática? ¿Cómo fue esa parte, esa reflexión de ser ciudadana, ahora ser servidora pública en ese enfoque? Mira, el tema de la administración no era nuevo para mí, tengo mucho tiempo y me he dedicado siempre a eso, pero la entendía. La administración privada nada que ver con la pública, pero sin embargo entendía, conozco los procesos, sé que son tortuosos. Ese no fue el problema, ahí no me llegó el momento de reflexión. El momento de reflexión me llega cuando me disparan, cuando me meten 36 balazos en un vehículo que no estaba, ¿cómo se llama? Blindado. Y que nos salvamos de milagro y que mis escoltas resultaron heridos y que una ciudadana que nada que ver y una mujer ejemplar, una madre ejemplar, una maestra ejemplar resulta también herida en esos disparos, ¿no? Entonces ahí es cuando me llegó la reflexión, ¿no? Cuando como dijo el indito, reflexioné y entonces la verdad es que ahí sí pensé que estoy haciendo mal, ¿no? Sí. Y si vale la pena, ¿no? O sea, fueron unos momentos solamente en el que me hice esa pregunta, y porque después del atentado, pues era todo un caos, todo en ese momento,
Y mi madre, que se entera porque le avisan, ella no creía que estaba bien, ella quería verme, y entonces me tenían resguardada después del atentado en la Dirección de Seguridad Pública, y ahí llega mi mamá, y entonces me dice, por favor renuncia. O sea, piensa en tus hijos, piensa en tu esposo, piensa en tu nieta, piensa en tus hermanos, piensa en mí. Claro. ¿No? Y entonces, pero para esto yo ya había hecho la reflexión antes, todo fue muy rápido. Y cuando ella me plantea que renuncie, y por todos, ¿no? Por mi familia y por ella, principalmente, que estaba sufriendo mucho, pues yo lo que le dije fue: justamente por eso no puedo renunciar. Justamente por ustedes y por ti y por toda la gente no puedo renunciar, porque quienes me dispararon no me están disparando porque estoy haciendo las cosas mal, me dispararon porque estoy haciendo las cosas bien. Sí. Y entonces, si yo renuncio, entonces ellos ganan, ¿no? Y no pueden volver a ganar, le dije a mi mamá. Entonces me conoce, pues soy su hija, entendió que no iba a renunciar, aunque se me quería arrodillar, pues claro que no, madre, pues a ver, tranquila, ¿no? Entonces yo lo único que le dije a ella, tú eres muy creyente, le dije, entonces tú ayúdame con eso, ¿no? Le dije a mi mamá, tú siempre dices que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Le dije, ¿y tú crees en eso? Bueno, pues entonces tú ayúdame con eso. Le dije, yo me hago cargo de esto, ¿no? Entonces así se convenció, y ahí fue ese momento después de los disparos, fue cuando reflexioné y dije, vale la pena vale la pena entregar la vida, o sea, vale la pena exponer a la familia, vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Y yo sola me contesté muy rapidito, sí vale la pena, porque hemos luchado toda la vida por eso, ¿no? Y eso, fíjate, esa reflexión que haces, Presidenta, termina siendo una parte fundamental que a veces como ciudadanos dejamos de ver, y somos más de señalar y criticar y decir. Cuando yo salgo fuera de mi casa y veo que hay una situación, un inconveniente en los servicios públicos, pues siempre volteamos a ver al alcalde, siempre volteamos a ver a las autoridades, pero también yo creo que, de hecho, el ejercicio de estos podcasts va en ese sentido, Presidenta, de que necesitamos darle ese sentido a los ciudadanos, de que conozcan que las personas, nuestras autoridades, pues son igual que nosotros. Y sienten igual que uno. Claro. A veces se tiene temor, a veces se tiene felicidad. O sea, es parte de la naturaleza del ser humano. Y esa parte, como tú bien lo dices, de reflexión, termina siendo una cuestión que te impulsa, te fortalece en el decir, tu familia, tu entorno, dices, tengo que hacer las cosas. Si me dieron la oportunidad, quiero hacerlo. Y ahí empieza la parte de los valores humanos, de los valores familiares, y de la necesidad de hacer las cosas distintas en Manzanillo. Tan es así que, como tú ahorita lo decías en un principio, en 2018 le dieron el respaldo al proyecto de López Obrador, pero 2021 le dieron el respaldo a Griselda Martínez ahora. Entonces eso significa que durante estos 3 años, primeros 3 años que estuviste al frente, pues terminó siendo recompensado por la ciudadanía. Lo valoraron. Amor con amor se paga. Ok, como la frase que se utilizan, de amor con amor se paga. Y vuelven a votar por ti en el 2021, y entonces significa entonces que yo Griselda, ya pasé por la revocación de mandato. Ándale, como si fuera una revocación de mandato, es correcto, porque termina siendo una manera en que los ciudadanos pues determinan si hizo bien o hizo mal su trabajo la presidenta o el presidente, y en este caso dijeron que Griselda Martínez sí estaba haciendo bien su trabajo. Entonces, en esta segunda oportunidad que te dan los manzanillenses, Presidenta, puede ser una parte de cristalizar toda esa visión y esos proyectos que venías trayendo, pero también termina siendo una parte de experiencia, de mayor madurez en la toma de decisiones, en tu actuar. Y eso ha permitido que tengas ahorita Manzanillo en estas condiciones que ahorita está, como tú bien lo dices,
bien, pagando administrativa y financieramente en buenas condiciones, haciendo obra pública, apoyando a la gente. Todas estas acciones que vienes haciendo, Presidenta, ¿en qué momento tú te visualizaste que llegaría a esta parte? ¿Sí lo visualizabas o lo veías muy lejos y decías, híjole, está complicado? ¿O en qué parte dijiste, este es el camino que debo de tomar para lograr estos casos de éxito? Yo creo que yo tengo una ventaja a diferencia de otras personas que llegan al poder. Mi ventaja, yo creo que construimos un proyecto de nación y me precio de haber formado parte de escribir. Y entonces en la izquierda teníamos muy claro qué teníamos que hacer si un día llegábamos a ser gobierno, ¿no? Okay. Y entonces, porque cuando yo llego acá, yo empiezo a tomar decisiones, empiezo a crear programas, empiezo a generar cosas, y yo llego en octubre y el presidente llega en diciembre. Uh-huh. Pero cuando el presidente llega, empieza a tomar acciones similares a nivel nacional. Okay. Y entonces a los compañeros aquí en lo local me decían, oiga, el presidente le está copiando, ¿no? Claro que no, o sea, ni yo le estaba copiando a él, ni él me estaba copiando a mí, simplemente él conoce y sabía cuál era el proyecto de nación que tenía que llegar a implementar en todo el país cuando llegara a ser presidente, y yo desde parte de territorio que me tocó administrar y gobernar, pues hacer esa parte, aplicar esa parte del proyecto que me corresponde, aplicar las políticas públicas, el programa, la línea política, absolutamente todo lo que teníamos muy claro que teníamos que hacer. Entonces, así no nos equivocamos, y entonces coincidimos plenamente con lo que el presidente está haciendo a nivel nacional y con las acciones que nosotros realizamos. A veces él se adelanta un poco en algunas acciones o programas, a veces yo me adelanto a él y luego él aplica cosas a nivel nacional, pero creo que es una ventaja que yo tengo, porque sí tengo muy claro que teníamos que venir a hacer aquí. Okay. Y un tema fundamental pues era el tema de la seguridad, donde todos estábamos muy preocupados y ya como gobierno ocupados. Y te pongo un ejemplo, yo llego aquí en octubre e inmediatamente yo me empiezo a coordinar con la Secretaría de Marina para el tema de seguridad, y todavía no llegaba el presidente. Uh-huh. Todavía no había una línea donde nos dijeran apóyense en las fuerzas federales para resolver, atender y contener el tema de inseguridad. Te voy a ser muy sincera, me conocen los que me conocen. Yo nunca estuve de acuerdo con la militarización en el país, sí. No estoy y no estaba de acuerdo con tener el montón de gente armada transitando por las calles. Sin embargo, cuando tenemos la realidad enfrente, sí, que es lo que me ocurrió a mí, cuando yo llego y me informan cuál es la realidad que tenemos en el municipio y en el estado de Colima, me doy cuenta que la policía infiltrada que yo tenía cuando llegué no me iba a ser suficiente, uh-huh, para resolver el problema, porque inclusive la propia policía era un problema. Sí. Y entonces era parte de la generación de violencia que tenemos en el municipio, y eso había que cambiarlo inmediatamente. Entonces, sí. Empezar a trabajar ahí y apoyarse mientras en las fuerzas federales, y en este caso pues la que yo tenía más cerca, que era la Secretaría de Marina. Sí, y es que como tú bien lo dices, Presidenta, ustedes llegan, toman posesión y tienen que venir arrastrando con un esquema o una dinámica administrativa o un sistema que ya está ahí, ¿no? Y es como llegar un coche que va a 100 kilómetros por hora y le metes de una reversa, pues el engranaje es lo que ahorita estamos visualizando. Cambiar todo eso es un problema. Y te genera ciertas suspicacias, ciertas situaciones, como ya tú lo explicaste de lo de tu atentado. Pero de alguna otra manera, esta forma, como tú bien lo señalas, tienes bien claro qué era lo que tenías que hacer, cómo hacerlo, porque vienes de una lucha social, de una izquierda que así lo considera que se tiene que hacer. Y entonces, como tú bien lo dices, pero eso también te ha permitido hacer ajustes donde tengas que hacer ajustes. La parte, uh-huh, de que ya tienes tú
que lo hemos mencionado así algunos columnistas en las mesas que nos sentamos a platicar, Griselda Martínez ya le aprendió rápido a la administración pública y a la política. Le has aprendido y le has agarrado bien el sentido que se tiene que hacer y has logrado lo que hasta ahorita, o sea, ni el Estado ni ningún municipio ha logrado hacer, que es crear programas para apoyar a la gente. Estos programas que tú estás haciendo, Presidenta, o estas obra pública que estás realizando, los festivales que tienes en puerta, las actividades que estás rescatando, por ejemplo, San Pedrito, o sea, son cosas que la ciudadanía veía lejos que pudieran pasar, y entonces llegas tú y te enfocas y lo logras. ¿Qué tanto ha sido para ti? De alguna manera, no podemos decir que ya es el final, porque pues todavía te queda dos años aún de continuar. Pero esta parte que ahorita llevas caminando, ¿podremos decir que estás logrando ya lo pensado? ¿O qué otro ajuste tendrías más que hacer? Bueno, no, desde la administración pasada, pues teníamos un proyecto que en su mayoría, bueno, primeramente era pagar la deuda. Todo lo que se debía había que pagarlo, equipar al municipio para poder prestar mejores servicios, hacer obra pública que hacía 30 y tantos años que no se hacía, casi 40, que las administraciones que estuvieron aquí no hicieron obra pública, y entonces había que hacer mucho, y empezamos también a generar proyectos que la federación pudiera apoyarnos a construirlos en Manzanillo. Entonces, todo eso lo empezamos a hacer a la par, de verdad, que todas las áreas de la administración, y cuando se vino la posibilidad de ir nuevamente a la elección, entonces vi la posibilidad de poderle dar continuidad a todos esos proyectos que se iban a quedar caminados. Y entonces, pues lo que hice fue enfocarme con más ganas a plantearle al presidente los proyectos que teníamos ahí caminados, que luego el presidente aprobó, tuvo a bien aprobar, y que, bueno, pues actualmente están a punto de aterrizar el año que entra. Manzanillo va a ser otro, sin duda alguna, de cuando llegamos nosotros a cuando nos vayamos, sin duda alguna, estamos hablando que va a ser otro, porque la sociedad ha cambiado. Porque uno de los objetivos que me he planteado son muchos, pero uno principal es que la gente sepa que sí es posible tener gobiernos honestos, que no es tan fácil, pero que sí es posible, que sí puede llegar a alguien que no se va a llevar ni un peso, que sí puede llegar a alguien que puede plantear poner su vida para poder transformar las condiciones que tenemos. O sea, sí hay quien haga eso, ¿no? Y la gente no puede perder la esperanza. Si bien es cierto, a veces nos equivocamos a la hora de que aprobamos algún candidato, es cierto, pues nos podemos equivocar porque nos pueden engañar, ¿no? Pero que la gente sepa que hay esperanza y que no siempre todo va a ser malo, y que a lo mejor van a pasar años para que llegue alguien que esté tan comprometido que haga lo propio. Pero la gente también tiene que ser más crítica de sus propias autoridades, participar más, inclusive. Manzanillo, por ejemplo, hoy, y por eso sé que no va a ser lo mismo cuando me vaya, porque hoy Manzanillo es el único municipio que cuenta con contralores comunitarios o ciudadanos. Estos contralores que tenemos desplegados y que ellos se anotaron, porque ellos, nosotros sacamos a ver quién quiere ser contralor en Manzanillo, y entonces tenemos maestros y tenemos abogados y tenemos trabajadoras sociales y psicólogas y enfermeras y de diferentes profesiones que son contralores sociales en nuestro municipio y que están dispersos por todo el municipio y que yo ni los conozco, ¿no? Muchos de ellos, y que de repente cuando andaba en la campaña yo llegaba, explicaba a la gente y siempre me mandaban algún reventador, ¿no? Porque pues así se usa, y entonces me mandaban gente que me reventara ahí el evento, pero me sorprendía muy frecuentemente cuando yo estaba explicando y alguien decía, no es cierto, están diciendo mentiras, esto, lo otro, y alguien se paraba y decía, yo soy contralor.
y yo sé lo que están haciendo aquí, y están haciendo una obra, y esa obra vale tanto, y esta obra hicieron esto, hicieron otro, y yo me sorprendía porque la gente en Manzanillo está involucrada con su gobierno, o sea, están viendo qué hacemos y nos están midiendo y nos están calificando, ¿no? Y tan nos están calificando que yo me sorprendo en qué nivel nos ponen a nivel nacional, ¿no? Las encuestas que salen, pues Griselda se mantiene siempre dentro de los primeros 5 lugares a nivel nacional de los presidentes municipales. Y eso es una opinión de las personas, no es nuestra. Justamente ayer, te pongo un ejemplo, justamente ayer tuve una reunión con el Secretariado Nacional de Seguridad y me proponían ellos convertir a Manzanillo, y te lo voy a decir a ti, pues no se lo he dicho a nadie porque apenas ocurrió ayer, ellos propusieron que Manzanillo fuera nombrado municipio constructor de paz. Okay. ¿Y por qué me está proponiendo el Secretariado de Seguridad esto? Porque quieren que les informemos cuál es la estrategia que estamos implementando en Manzanillo para descender los índices de violencia. Sí. ¿Por qué? Porque me informaban ayer, yo no lo sabía, que el promedio, que el índice de violencia está descendiendo a nivel nacional es de un 10%. ¿Y sabes cuánto tenemos en Manzanillo? ¿Cuánto tienes? 30%. Ok. Yo misma me sorprendí cuando del Secretariado Nacional me dan las cifras. ¿Por qué? Porque todos los días en la mesa se reporta todo. Y entonces, y por eso me dijeron, necesitamos, que aceptes que se nombre a Manzanillo municipio constructor de paz, pero también que nos expliques, que nos informes, que nos entregues un informe de qué estás haciendo en Manzanillo para lograr esta disminución, este porcentaje de disminución, porque no lo tiene en ningún lugar del país. Entonces, acordamos con los compañeros del Secretariado Nacional de Seguridad que les íbamos a elaborar un informe en materia de seguridad pública, pero también en materia de todos los programas sociales y todo el trabajo de territorio que se está haciendo, porque no es nada más policías, claro. No es nada más armas, no es nada más, más detenciones, no es nada más eso, o sea, es todo un conjunto de políticas públicas que estamos llevando a cabo en el municipio y que está permitiendo la colaboración de la sociedad con su autoridad, la confianza de la sociedad en su autoridad y con ello nosotros también tenemos información para poder actuar y ir conteniendo, no terminando el problema, porque es un problema social tremendo el tema de la seguridad, pero sí conteniendo desde hace más de un año el tema de la violencia en Manzanillo, y eso se está reflejando en los números a nivel nacional, y el presidente le está llamando la atención. Pregúntenle a Griselda cómo le está haciendo, ¿no? No, pero fíjate, ese dato tan importante que acabas de decir, Presidenta, porque luego Manzanillo se conoce por el tema turístico, por el tema del puerto, pero luego cuando dicen, ¿dónde está Manzanillo? Ah, pues en Colima. Y luego la noticia de Colima, ¿cuál es? Pues son noticias que no son no son nada gratos. Primer lugar en todo lo malo. Y en ese sentido, cuando llega a Colima, en esa parte de no noticias muy buenas, pues ya se llega a perder lo que a lo mejor el esfuerzo que hagas tú como Manzanillo o algún otro municipio haga algún esfuerzo, pues se esfuma y se pierde en esa parte. Y de ahí, fíjate, no sé cómo tú has visto esta situación, Presidenta, pero a veces pareciera ser que incluso nosotros que vivimos aquí en el estado de Colima, pareciera que hubiera dos estados, ¿no? A veces Manzanillo termina estando como si fuera otra república hermana de Colima, y Colima y la parte norte pues se cuece aparte. Y en ese comentario, pues ahorita tú bien lo dices, se te reconoce las labores que estás haciendo, gobiernas en municipio donde está el puerto, como decíamos, más importante del país, de movimiento de carga, la situación, lo que representa a nivel no solo
nacional, sino mundial, ¿no? O sea, somos un puerto internacional y el exactamente. principal puerto del país. Y esa es una parte muy importante de lo que se tiene que hacer y la imagen que se tiene que crear. Y albergamos instalaciones estratégicas de la seguridad nacional inclusive. Okay. Tenemos la termoeléctrica, ajá, el puerto. Sí, o sea, es muy importante. Pemex. Esa parte, Presidenta, ¿cómo has visto a veces esa disuasión o disasociación, más bien decir, de que como que el Manzanillo está acá y Colima está del otro lado, o sea, y lo que se haga en Manzanillo, pues allá hay que se hagan bolas. Que se hagan bolas, pero acá hacemos. ¿Cómo has visto esa situación? Y a la vez, ¿cómo has sentido tú ese respaldo o ese apoyo, o no ha sido respaldo o apoyo, el hecho de tener el puerto? Porque el puerto, si bien es muy importante, pero también genera problemas a la ciudad. ¿Cómo has visto esa situación? No, realmente el puerto ha generado más problemas que beneficios, ajá, ¿no? Sí, si bien es cierto, genera empleos, también es cierto que el daño ambiental, el problema de movilidad, el problema de la seguridad que nos genera el puerto, pues es tremendo, ¿no? El puerto nos generó contaminación, nos generó problema de movilidad, problema de seguridad, problema de vivienda, problema de infraestructura, problema, sí, o sea, nos generó todo ese problema. ¿Por qué? Porque quienes se pusieron a apostarle al crecimiento del puerto no le apostaron al crecimiento de la ciudad, okay, no le apostaron a crear la infraestructura necesaria en la ciudad que pudiera permitir una operación adecuada del puerto sin que afectara pues a la población, ¿no? Y entonces se atrevieron hasta cercar el puerto, literal, con una cerca, y el puerto era una de las principales lagunas de lo que hoy es el puerto interior, una de las principales lagunas del centro de Manzanillo. Y entonces provoca toda una inundación en todo el Valle de las Garzas, al agua, Tapeistles, todas las colonias del centro. ¿Por qué? Pues porque al cercar el puerto con una barda perimetral ya evitaron no que el agua que de manera natural llega desde los arroyos no pueda llegar a esa laguna y entonces se inunda la ciudad. Porque pues se tiene que inundar, pues ¿a dónde mandamos el agua, no? Entonces, la verdad es que crearon un puerto con muy poca, con mucha falta de empatía por la sociedad que habitaba este lugar. Y yo tengo una ventaja también, a diferencia de otros gobernantes, yo sí soy de aquí. O sea, yo nací aquí, mis bisabuelos fueron fundadores de este lugar de pescadores. Entonces, mi abuelo trabajó cuando el puerto interior cargabas los sacos a lomo, ¿no? Conocemos el problema de fondo y sabemos por qué se generaron los problemas. Y cuando tú sabes cómo se generan los problemas, pues ya tienes la mitad de la solución, ¿no? Sí. Ahora ya lo otro es nada más conseguir los recursos y las vías necesarias para poder conseguirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos accionado. A través de estos 4 años que tenemos al frente, nos hemos apoyado mucho en los últimos 2 años y medio con el nuevo director de Asipona, el almirante Gómez Mellón, que ha sido para mí un pilar fundamental, no solamente cuando llegué como presidenta, que aparte él me brindó junto con muchos otros el apoyo de seguridad que hoy tengo, que es bien triste estar con 15 gentes que te escoltan, que no tienes una vida propia, que no puedes vivir en tu casa, que me llevaron a vivir a las instalaciones de la Marina 1 año, que hoy vivo aquí en este edificio con un espacio donde apenas cabe la presidenta para dormir, pero no ocupo más, y me baño aquí en el baño porque ahí hay una regadera, y entonces
es un tema complicado, y aún así pues el almirante en su momento era el comandante de la región naval, me apoyó mucho, hoy es el director de la API, nos sigue apoyando porque aparte nos abre la puerta cuando viene el presidente y nos sentamos a platicar con el presidente y le informamos al presidente las necesidades que tiene Manzanillo y por qué hay que resolverlas, y el presidente es muy empático y nos conoce y sabe que no le vamos a pedir algo que no sea estrictamente necesario. Entonces, todas las cosas que le hemos pedido al presidente, la instrucción del presidente es que se haga y que Acipona ponga los recursos, ¿no? O sea, Griselda pone las ideas y Acipona pone, Griselda pone los proyectos y Acipona pone el dinero. Entonces, así estamos trabajando. Sí existe esa deuda, ¿verdad? Histórica del puerto con la ciudad. Claro, ¿no? Porque ¿qué hacían antes? Obras compensatorias. ¿Cuáles eran las obras compensatorias? Pues ir a aventar concreto en calles que ni siquiera les metían drenajes o redes de agua potable. Y entonces era un cochinero. Pero esas eran las obras que antes hacía Acipona. Hoy no. Hoy estamos trabajando con ellos de manera coordinada desde que llegó el almirante Mellón. Trabajamos los proyectos de manera totalmente conjuntas, de cuenta que nuestras áreas técnicas es como una misma en los proyectos de la ciudad que tenemos con ellos. Entonces, tenemos ya avances en algunos proyectos de vialidades, sobre todo, que se están haciendo. Este fin de año arrancan otras, el año que entra arrancan otras vialidades, más aparte los proyectos que le solicité al presidente que estamos viendo con Sedatu, que también arrancan el año que entra. Entonces, Manzanillo, todo lo que vamos a ver que detona el año que entra es un trabajo de 3 años atrás. O sea, todos los proyectos importantes no se hacen en un año. Sí, estoy de acuerdo. Ni en 2, porque son proyectos que cuesta mucho trabajo, primero, elaborarlos. Luego, conseguir el financiamiento. Luego, convencer a todos los que se van a ver afectados con la realización de estos proyectos a que cedan y permitan que esos proyectos se hagan. Entonces, es un trabajo increíblemente, pues no tan fácil, pero lo estamos haciendo. Ahorita Acipona traemos un proyecto ahí de una vialidad aérea. Y todavía no convence a 2, ¿no? De que le vendan, imagínate, que le vendan. Entonces, y ya tenemos casi un año con este tema. Entonces, no es tan sencillo. Sin embargo, vale la pena. La verdad es que en esta administración, desde que llegamos, trabajamos prácticamente las 24 horas, todas las cabezas de las direcciones que me acompañan, es un trabajo que no tiene horario, Protección Civil no tiene horario, Seguridad Pública, el director no tiene horario, todo mundo aquí no tiene horario, las áreas técnicas ninguna tiene horario. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar adelante esto lo más rápidamente posible, porque ya me di cuenta que 3 años no ajustan. Sí. Entonces, tengo que apurarme en esta otra administración. Me dicen, oye, ya te la vas a pasar más a gusto en esta administración, porque pues ya lo más pesado ya pasó. No. Al contrario, contrario, es como cuando estás en la carrera, ¿no? Y vas, y cuando ya te queda, tus últimos 200 tienes metros que aventar todo. Sí. Todo. ¿Por qué? Porque si no, no logras todos los objetivos que nosotros traemos planteados para concluirlos, pues antes de que se vaya el presidente Andrés Manuel y de que me vaya yo, ¿no? Entonces es un compromiso que tenemos el presidente y yo. Todos los proyectos los tenemos que tener terminados antes de que nos vayamos. Sí. Así es que por eso estamos tan apurados. Se trabaja a marchas forzadas. Sí, porque los procesos burocráticos son muy lentos. Entonces, si no nos apuramos, pues menos terminamos. Así es que estamos enfocadísimos. Sí, y es que eso que comentas, Presidenta, pues es un mal endémico que tenemos en nuestro sistema político en nuestro país, porque en el caso de los alcaldes, porque llegan los alcaldes, pues en cuanto llegan, pues tú ya no lo platicaste, el problema que te dejaron sin dinero, con problemas de vehículos, corrupción, lo que quiera uno ponerle.
Entonces el primer año iba uno apenas saliendo, sacando los pendientes. El segundo año pues hay más o menos. Pero ya el tercer año ya tienes que estar pensando, porque ya te vas y ya tienes que estar, o estás pensando en el ámbito político. Entonces ese es uno de los problemas que a veces atraviesan mucho los alcaldes y trunca muchas situaciones, muchos proyectos. Y en este caso el tuyo, pues ya tú estás en esta parte de cristalización. Y en esa tesitura, Presidenta, y ya tomando en cuenta que ya estamos llegando a la hora de la plática, de la charla, y tú eres una persona que tiene muchas actividades y hay muchas cosas por hacer. En esta parte, Presidenta, le hago los diferentes alcaldes con los que he tenido la oportunidad de estar conversando en para algunos su primer año, para ti tu cuarto año. Si tuvieras la posibilidad de tener una bolita de cristal y le movías y le preguntáramos cómo quisiéramos ver a Manzanillo en el 2024, ¿cómo le gustaría a Griselda ver a Manzanillo en el 2024? En paz, limpio y ordenado. Okay. Así, sí. No pido más, esas tres, en paz, limpio y ordenado. Ok, y en la otra pregunta, Presidenta, es la parte que también les hago a los alcaldes es, si pudieras hacerle una cartita al Niño Dios, y el Niño Dios fueran los diputados locales, aunque no tienen mucho que ver de que sean Niño Dios los diputados locales, pero que si pudieras, lo que tú les escribieras se pudiera lograr, ¿qué les pedirías para lo que fuera el presupuesto 2023? ¿Qué le pedirías a los diputados que le apostaran en el presupuesto para el próximo año para Manzanillo? Bueno, pues que le destinaran algo, ¿no? De dinero a Manzanillo. Tenemos 4 años que no le destinan ni un peso, ¿no? Okay. Entonces, pues ya lo que le destinen sería muy bueno, ¿no? ¿Para qué? Pues a sobra en qué aplicarlo, ¿no? Pero principalmente en obra pública, ¿no? Okay. Principalmente en temas de drenajes y redes de agua potable. Ahí nos falta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque la CAPDA no ha tenido la suficiencia para resolver. Si bien logramos que no se nos derrumbara la Comisión de Agua Potable y la estamos saneando y prácticamente ya la terminamos de sanear, también es cierto que no cuenta con los recursos para atender las necesidades urgentes de más de 1,000 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué les pedirá a los diputados? Pues que le destinen algo, ya que en 4 años no le han destinado nada, y que aparte Manzanillo es el motor económico del Estado. Manzanillo es el que más aportaciones da al Estado en materia de impuestos y no se le regresa nada por parte del Estado, ¿no? Fue un tema que yo le planteé al presidente también. Manzanillo alberga el principal puerto del país, generamos millones de pesos al día por millones al día por tema de impuestos, y ocupamos, le decía, presidente, un acueducto que solamente cuesta 1,000 millones y aquí al mes se llevan 5,000 millones. Entonces me puede hacer 5 acueductos en un mes, pero yo nada más ocupo uno, presidente. Sí. Y entonces fue cuando dijo, vamos a hacer el acueducto, ¿no? Perfecto. O sea, y así muchas obras que se verán reflejadas, primero gracias a que tenemos los proyectos y se los hemos planteado al presidente, y segundo gracias a que el presidente pues ha tenido la sensibilidad de decir, van los proyectos para Manzanillo. No hay proyectos en ninguna parte del estado, solo en Manzanillo, y los presidentes me preguntan, ¿por qué a ti sí? Le digo, porque yo le llego al presidente con los proyectos ya hechos. Listos. Y le digo, esto se ocupa y vale tanto, ¿no? Y se ocupa para esto. Y él lo único que hace es, lo palomea. Así es como se consiguen los recursos, con los proyectos listos. Sí. Y es parte del proceso administrativo. Sí, claro. Oye, Presidenta, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder platicar contigo, agradecerte el tiempo, el espacio, que te dieras algo con lo que quisieras cerrar este podcast. No, bueno, pues primero agradecerte y después invitar a todos los que se quieran venir a Manzanillo a los festivales que vamos a tener. Perfecto. El día 22 tenemos aquí un evento, un recital, aquí en la explanada del Pez Vela. A las 7 de la tarde empieza un recital que se llama Cantos y Melodías, que son de niños, que va a estar muy bonito, y luego se
viene el festival del Mictlán. Y luego el Festival del Mictlán empieza el 20, aquí lo tengo, empieza el 28 de octubre y termina el 6 de noviembre. Va a haber eventos súper padrísimos. Va a estar la Expo Artesanal Mundo Maya, que la vamos a tener aquí enfrente. Entonces hay que venirse todos. Desde el 28 al 6 de noviembre va a estar ahí abierta desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Y luego tenemos los concursos de Catrinas y luego tenemos los cuentacuentos en el Panteón, que a la gente le encanta asustarse a mí también. Y luego tenemos los concursos de altares y luego viene Eugenia León, y viene, vamos a tener la obra teatral del Aullido de la Llorona. Entonces va a estar muy bonito del 28 al 6 de noviembre aquí en Manzanillo con el Festival del Mictlán, y luego viene el Festival del Mar, que también estará padrísimo el Festival del Mar. Ahí en el Festival del Mar, pues todo se va a llevar a cabo prácticamente en Miramar, donde está la zona de acampar. Todo mundo está invitado al Festival del Mar. Ahí empezamos el día 19 de noviembre vamos a tener un área gastronómica y artesanal, pero también vamos a tener por la mañana del 19 en la playa La Boquita los concursos de papalote. Todos los niños, padres, maestros, todo mundo que quiere ir a la playa de La Boquita a volar su papalote lo puede hacer. Y por la tarde pues vamos a tener a los Hernández que son compañeros de lucha y que aparte tocan y cantan muy bien y que son bohemios y que son padrísimos. Y terminando el día 19 está Río Roma, entonces y es gratis todo, entonces vénganse, vénganse, porque luego el 20 tenemos los concursos de figuras de arena en la playa de Miramar. El día 20, entonces, y por la noche vamos a tener a el grupo Morsa con un especial de los Beatles, y luego más tarde vamos a tener un concierto neón con el DJ Charlie Atom. Entonces va a estar padrísimo. Muy bien. Y todos se pueden venir. Terminando el Festival del Mar, porque aparte también en el Festival del Mar vamos a tener un Museo del Mar. Todas las piezas nos las va a prestar la Universidad de Colima. Fíjate qué padre, para que todos nuestros niños conozcan los animales marinos, entiendan la preservación de ellos. La importancia. Sí, y entiendan por qué tenemos que defender el medio ambiente. Y luego, después del Festival del Mar, viene el Festival de San Pedrito, que son torneos de voleibol en la playa de San Pedrito. Va a haber premios, va a haber música, va a haber pabellón gastronómico, artesanal. Se va a poner muy padre. El Festival de San Pedrito es 26 y 27 de noviembre. Oye, muchas actividades, presidente. Todo noviembre, ya empezamos la fiesta. Pues entonces nosotros. Ya hay que venirnos a Manzanillo, ya lo escucharon, quienes nos están sintonizando y escuchando y viendo, pues ya saben, aquí Manzanillo los recibe con las puertas abiertas. Y cuando me preguntan, pero ¿por qué tanta fiesta? ¿Por qué gastas en tanta fiesta? Porque también la gente tiene derecho a ser feliz. A divertirse, pues claro. Es parte de... Claro, es parte de un derecho. No, perfecto. Pues muchísimas gracias, presidenta. Te agradecemos la oportunidad de que puedas haber estado participando aquí en este podcast de Despierta Colima. Nos quedamos emplazados para vernos más adelante para poder seguir viendo y cómo van a ir cristalizándose estos proyectos que vienes realizando. Pues bueno, agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Oráculo Político en Facebook, Oráculo Político en YouTube y también en el canal de Spotify, en el podcast de Despierta Colima. Nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias y como siempre les digo, que despierte Colima. Hasta la próxima.